¿Sí está grabando? Sí. Sí, ya. Bueno, buenos días. Estamos acá en la tertulia académica deportiva con el profesor Sneider Bermúdez, eh, encargado en el área de gimnasio en el Instituto Técnico Central. Entonces, sí, por favor, nos puede contar algo de su trabajo. Bueno, buenas tardes, me presento. Mi nombre es Sneider Chávez Bermúdez. Como lo decía Carlos, llevo en la institución, estoy actualmente trabajando en la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central aproximadamente 8 años. Soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte. Cuento con un curso de nutrición en la Universidad Autónoma de México, un curso de actividad física, promotor de actividad física en el SENA, y un curso para pacientes con cáncer en una escuela de fisiología en la ciudad de España. Digamos que ese es como mi currículum. Aparte, pues, soy entrenador personalizado en mis tiempos, o bueno, en mis tiempos libres, ¿no? Digamos que cuando no laboro en la institución, realizo entrenamientos ya de manera personalizada, yendo a las casas de los usuarios que me contratan. Ok, pero muchas gracias. Entonces, si Lucho quiere empezar con las preguntas. Buenas tardes ya, digámoslo así. Mi primera pregunta es, digamos, en un gimnasio, ¿cuál debe ser el tiempo promedio de un entrenamiento? Listo. Eh, digamos que hablándolo independientemente del gimnasio o del espacio donde se vaya a realizar, porque no necesariamente tiene que ser en un gimnasio, puede ser en la casa, puede ser en el parque, donde usted puede realizar actividad física. Según la OMS, se recomienda que una persona realice 150 minutos de actividad física a la semana. Entonces, si uno hace esa conversión, serían 5 días a la semana de 30 minuticos aproximadamente. Ya cuando hablamos de que si una persona como tal establece un objetivo físico, que sea bajar de peso, aumentar masa muscular, pues ya su entrenamiento tendrá ciertas variaciones en cuanto al tiempo, la intensidad y el volumen de trabajo. Mm, Listo. Digamos, yo tengo otra pregunta porque yo antes iba al gimnasio, ¿no? Y digamos, nunca hacíamos como estiramiento ni nada. ¿Eso puede afectar en algo? Bueno, eh, varios estudios nos han demostrado, eh, nombrando uno acá, digamos, del Colegio Americano del Deporte, nos han demostrado que el estiramiento es importante, es clave para las personas que realizan actividad física y deporte de alta intensidad. Pero entonces el estiramiento se debe realizar de manera, hablando en porcentajes, se debe hacer una vez terminada la actividad física en un 10-20% de intensidad. ¿Por qué? Cuando uno realiza actividad física o movimiento se debe hacer una movilidad articular, o subir la temperatura del cuerpo, luego el trabajo central, que es como la parte del objetivo que usted va a hacer para la actividad física, y la parte final, que sería como la vuelta a la calma, que sería el estiramiento. Pero ese estiramiento se debe hacer muy leve. ¿Por qué? Porque como nuestros músculos están recién trabajados, tienen una intensidad, una carga de exigencia de trabajo, entonces al hacer el estiramiento muy prolongado, también esto puede ser contraproducente de provocar una lesión. Listo. Ya, continúe, Mauricio. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias
pero también los beneficios de empezar a consumir suplementos como lo es la creatina, o la proteína en polvo. Bueno, Carlos, primero digamos que como para acentuarnos en lo que conceptualizarnos es la palabra, cuando hablamos de un preentreno, de una creatina o de una proteína, estamos hablando de suplementos que nos van a servir para un preentreno o para un postentreno. Digamos que dependiendo la disciplina deportiva que esté aplicando la persona, los utilizan, ¿sí? Los preentrenos para una persona que está realizando trabajo de gimnasio en su casa, en su casa o en un gimnasio como tal, no, le puede servir para tener un mejor rendimiento, ¿sí? El postentreno podría ser una proteína natural o sintética. Digamos que conceptualizando lo que usted marca en cuanto a esos productos como proteína, preentrenos, eso es como la parte de conceptualización. Pero ya yéndonos a la parte de si son o no, si aportan o son beneficiosos, digamos que en mi concepto personal, en mi experiencia como entrenador, yo no los considero, digamos que útiles para las personas que yo entreno. ¿Por qué? Porque es que nosotros los entrenadores partimos de un principio que se llama el principio de la individualidad. Y ese principio de la individualidad nos habla que toda persona tiene un cuerpo único, diferente. Y partiendo de ese ítem, cualquier persona, si va a consumir un producto, ya sea pre o post entreno, va a tener unas reacciones que no sabemos cómo va a reaccionar su cuerpo, porque no todos los cuerpos reaccionan de la misma manera, no reaccionan, no tienen, digamos que, el mismo efecto en cuanto al consumo o beneficio de esos productos. Eh, digamos que los efectos que se pueden presentar puede ser acné, se puede presentar una sobrecarga en el hígado, en los riñones, estrías. Bueno, el cuerpo puede reaccionar de muchas maneras porque partiendo de ese principio, digamos que no sabemos cuál vaya a ser su reacción metabólica frente a ese consumo. Ahora, para una persona, hablemos la del común, una persona que estudia, que trabaja, que a veces desayuna, almuerza y a veces come y que su comida sea como un sándwich o un café, digamos que ese aporte calórico que le dan las proteínas en polvo no le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque es una persona que en su cotidianidad está haciendo un aporte calórico más el consumo que tiene aparte ese producto que ustedes mencionan, lo que va a hacer es generarle una sobrecarga a su metabolismo, porque es una persona que de pronto va y entrena solo 2 o 3 días a la semana y ese consumo de proteína energético no lo va a quemar su cuerpo. Entonces, digamos que son como más contraproducentes el consumo de estos productos que beneficiosos. Obviamente, para una persona ya hablándolo de alto rendimiento, un deportista, su estilo de vida es diferente. Entonces, es una persona que entrena, es una persona que su hábito de vida es todos los días entrenar, tantas calorías consume, tantas quema. Digamos que ahí puede haber un equilibrio en eso, pero son más los, los aspectos contraproducentes que los beneficiosos. Bueno, según tengo entendido, los que consumen más que todo la creatina son las personas que tienen poca masa muscular, ¿sí? Los delgados. Pero ¿qué pasaría? O sea, ¿puede una persona obesa consumir la creatina o le puede traer cambios? Eh,
si lo hablamos desde, obviamente, una persona con un cuerpo endomórfico, una persona que es de contextura gruesa, al consumir ese aporte calórico elevado, hablemoslo de una proteína que su consumo le genere unas 200 calorías en una sola porción, no le va a beneficiar. ¿Por qué? Porque pues la persona que tiene un sobrepeso, que es endomórfica, que su índice de masa corporal está muy elevado, pues lo que va a hacer es seguirlo aumentando por ese consumo. Es más fácil para una persona perder peso que ganar masa muscular. Es mucho más complejo desarrollar músculo por el consumo, por la reacción del cuerpo, por el consumo de alimentos. Entonces, digamos que no es muy beneficioso para la persona que sea de índice de masa corporal elevado consumir estas proteínas, porque pues lo que va a hacer es generar un consumo más elevado de esas proteínas, de esa energía que no va a quemar. Si es una persona que busca, que es endomórfica, que su índice de masa corporal es elevado, lo que tiene que hacer es reducir el consumo de calorías, reducir ese consumo. Y por el contrario, estas proteínas lo que tienen es un consumo elevado de esa energía, de esos nutrientes que le aportan al cuerpo. Listo, muchas gracias. Entonces vamos con Daniel Felipe Gallego. Bueno, buenas tardes. Pues mi pregunta es, ¿qué parte del cuerpo sin un entrenamiento adecuado es más fácil que se lesione o pues así, sí, resulte dañada en algún aspecto de un deporte o corriendo sin más? Hola Daniel, buenas tardes. La pregunta es, bueno, no te la entendí. La pregunta es, ¿qué músculo es más vulnerable a lesionarse en un entrenamiento? Sí, sí, señor. Digamos que es que depende de varios factores. Si hablamos, por ejemplo, de un futbolista, ellos tienen un alto riesgo de sufrir ruptura de ligamentos. Si estamos hablando de un tenista, podemos hablar que puede sufrir de una lesión en el sóleo o en el cartílago que une el tobillo con el gemelo. Ahí también puede haber una lesión. O también puede estar la lesión del manguito rotador. Digamos que depende de la disciplina que se aplique o del deporte que se esté aplicando, donde la persona puede ser más vulnerable a sufrir un tipo de lesión. Es dependiendo, digamos, que la disciplina o los movimientos que tenga la persona para ser vulnerable a sufrir una lesión. Y, por ejemplo, si hablamos de una persona pues que no sea un deportista de alto rendimiento, sino una persona del común que, por ejemplo, haga media hora diaria de ejercicio. Bueno, entonces digamos que ahí entra también un factor importante. Tú lo mencionas, una persona del común. Cualquier persona se puede lesionar inclusive sin necesidad de estar entrenando. Un mal movimiento, por ejemplo, una persona cuando se levanta, trata de levantar un objeto pesado de su casa, una caja, no hace una flexión de pierna, sino que levanta la caja con la fuerza de la espalda sin hacer una flexión de piernas, ahí ya tiene un riesgo de lesionarse. Entonces, y si lo hablamos dentro del contexto de un gimnasio, digamos que todas las personas son vulnerables a sufrir cualquier tipo de lesión si no tienen, digamos que una asesoría o una ejecución de un profesional que les esté guiando la técnica en el movimiento. Digamos que ahí todos somos vulnerables, porque si una persona está haciendo entreno pecho y está haciendo press de banca y de pronto le da por levantar más del peso que puede ejecutar en un movimiento con sus brazos en mancuerna, al hacer el movimiento de extensión y flexión, se puede lesionar el hombro. Digamos que eso depende de la técnica
y de la asesoría que le preste el profesional que esté a cargo de su entrenamiento. Pero pues digamos que en términos generales todos en nuestra cotidianidad corremos ese riesgo de lesionarnos, ya sea realizando actividad física o haciendo cualquier movimiento de nuestra cotidianidad. Listo. Yo tengo otra pregunta, es sobre las aplicaciones de ejercicios que hay ahorita. ¿Las recomendaría? Nómbrame uno. Uy, es que no sé, pero es que yo pues normalmente veo en la Play Store o en anuncios que recomiendan pues así aplicaciones de ejercicios, que 30 minutos. Ya te entendí la pregunta. Bueno, digamos que estas aplicaciones lo que buscan es implementar esa parte tecnológica. Hoy en día estamos inmersos en las TIC y digamos lo que buscan es simplificar todos esos procesos de entrenamiento por medio de estas aplicaciones. Yo recomiendo una aplicación, no en particular, sino recomiendo aplicaciones con ciertas características, o sea, que le pida a usted su edad, su peso, sexo, porque eso también influye, cuánto ejercicio va a hacer durante la semana, cuáles son sus medidas, el perímetro abdominal, la edad, porque digamos, cuando usted tiene ya un concepto muy objetivo de los datos que usted le está arrojando a esa aplicación, el resultado va a ser mucho más contundente porque está teniendo en cuenta su edad, su peso, su talla, su precisión al entrenar. Entonces, digamos que esas aplicaciones que me piden esa información, que se alimentan con la información mía, que es única, son buenas porque le permite a usted tener un entrenamiento diseñado para usted. El entrenamiento se adapta a uno, no uno se adapta al entrenamiento. El entrenamiento va diseñado, las rutinas son únicas. Listo, gracias. Ya puede continuar, Mauricio. Sí, yo por mi parte, bueno, frente a las lesiones, sí me lesioné varias veces sacando las pesas. De hecho, esta semana me empezó un dolor en el hombro cuando estaba haciendo pecho. Y frente a las aplicaciones, yo sí tuve la oportunidad de descargarlas y hacer en mi casa, pero pues la verdad no notaba cambios ni nada. Yo tengo una pregunta frente a los futbolistas. Sabemos que los futbolistas pues tienen un bajo porcentaje de grasa y y de masa muscular. ¿Qué pasaría o qué beneficios traería que el futbolista aumente masa muscular y empezar a tener músculo? La pregunta es, ¿qué beneficios tendría un futbolista que desarrolle masa muscular? ¿Es la pregunta? Sí, señor. Bueno, digamos que beneficios podría ser que en la marcación 1 contra 1 la persona desarrolle más fuerza y digamos que en esos duelos tenga más facilidad de evadir a un rival en el choque. Digamos que en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo ganaría por ser una persona más ectomórfica, tener más músculo. Pero digamos que ya como especifica el futbolista, tiene unas características, un somatotipo que le permite tener ciertas características para desarrollar el deporte. Digamos que por eso no vemos futbolistas así que sean tan musculosos, porque al desarrollar tanta masa muscular lo que vamos a perder es velocidad, coordinación, vamos a perder en esos duelos cuando hay un pase de profundidad, entonces la persona como es más pesada, no va a tener la misma velocidad que puede tener una persona más delgada, entonces digamos que no es que sea contraproducente, ¿no? Sino que sus características como futbolistas están enmarcadas a otro biotipo de cuerpo, o sea, no ser tan musculoso, porque eso les va a permitir ganar en esos duelos, tener más velocidad, más regate. Entonces, digamos que ya hay como algo estándar de ese biotipo de los futbolistas que les permite
desarrollar ciertas cualidades y habilidades dentro del deporte como tal. Bien, muchas gracias. Vamos con Daniel Osorio, por favor. Bueno, buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué tiempo estándar es el más adecuado para un ejercicio o para un entrenamiento? Ya la hice yo. Listo, Daniel. Diga, se la volvemos a contestar, no hay problema. Daniel, mire, yo le explicaba a Luis que dependiendo del objetivo físico de la persona, se ejecuta el entrenamiento como tal, ¿sí? La OMS recomienda que una persona realice 150 minutos de actividad física a la semana. Si dividimos eso en 5 días, son 30 minuticos de actividad física. Entonces, de acuerdo a eso, una persona del común debe realizar 30 minutos diarios para mejorar su ritmo cardíaco, para mejorar su salud mental, su salud física, su condición aeróbica, anaeróbica. Y ya dependiendo del objetivo físico de cada persona, se enmarca el tiempo. En cuanto a eso, yo tengo una pregunta. Digámoslo así, que una persona, digámoslo así, el común ya tiene su rutina diseñada para, digamos, ir 6 días a la semana durante todo el mes. Digámoslo así, que puede ser por 2 horas. Si, digamos, se llega a presentar algún percance y por cierta, bueno, por alguna cosa la persona no puede ir durante una semana, ¿se pierde algo? ¿Se pierden los avances o qué sucede en ese caso? Digamos que como tal lo que va a perder es el ritmo de entrenamiento, ¿sí? El hábito de entrenar. Pero perder fuerza o perder su condición física como tal no va a suceder porque pues dentro, como lo planteas, dentro de un entrenamiento, cuando uno como entrenador planifica el entrenamiento, ya sea macro o un microciclo, en esa planificación se organizan también días de descanso o de recuperación. Entonces, digamos que no se logra afectar a grandes rasgos el entrenamiento de la persona. Bueno, yo tengo una pregunta que, bueno, sobre el gimnasio. ¿Cómo, bueno, qué diferencia las repeticiones frente al cargar peso? Perfecto, bueno. Dependiendo el objetivo físico y teniendo en cuenta las diversos métodos de entrenar halterofilia y de hacer entrenamiento para aumentar masa muscular, hay una relación que se establece, que es cuando yo tengo una persona para ejecutar o planificar su entrenamiento, se tiene en cuenta algo que se llama maximal. Ese maximal quiere decir que es el peso máximo que puede levantar una persona en una repetición. ¿Sí? Ese es el maximal, por ejemplo. Entonces yo voy a hacer este movimiento acá de bíceps y una persona puede hacer solo una vez con, digamos, con 20 kilos. 20 kilos pudo hacer una sola repetición. Ese es su 100%. Ese es el 1RM, lo que llamamos una repetición o 1RM, que es equivalente al 100%. ¿Listo? Entonces, desde ahí, ya partiendo con el maximal, teniendo en cuenta cuál es el 100% de la persona, yo desarrollo su objetivo físico. Si la persona me dice, profe, yo quiero desarrollar masa muscular, entonces las teorías del entrenamiento nos dicen que a partir del 70% del máximo, la persona desarrolla hipertrofia. O sea que
Si el 100% en este movimiento son 20 kilos, ¿cuánto sería el 70% más o menos? 10 kilos son el 50%. ¿Cuánto sería el 70%? Unos 15 más o menos. Como 14. 14 kilos son el 70%. Entonces, con 14 kilos voy a iniciar la rutina de entrenamiento. ¿Por qué? Porque pues ya sé que el objetivo físico de la persona es desarrollar masa muscular. Entonces, a partir del 70% en ese movimiento desarrolla masa muscular. Y la relación con la repetición ahí, ¿cuál es? Que a mayor peso, pues menos repeticiones voy a poder hacer. Y a menor peso, más repeticiones voy a hacer. Pero ahí es donde uno aplica eso. Si la persona quiere ganar fuerza y volumen, yo me mantengo en el 70%. O sea, de 14 kilos no me bajo. De 14 kilos no me bajo en este movimiento y puedo, como es el 70%, entonces puedo hacer máximo unas de 6 a 4 repeticiones. Ya para llegar al 100% estaríamos hablando de 1 o 2 repeticiones. Pero si es menos del 50%, le puedo exigir a la persona 10 repeticiones, porque estoy generando solo un acondicionamiento, un ejercicio que le va a generar un gasto energético. Bien, pero para... Bueno, sí. O sea, pues, digamos, cuando yo hago ejercicio, a mí me dicen que para, digamos, comience con 10 kilos, digamos, de brazo. Luego haga 4 o 5 repeticiones. Digo 10, de 10 kilos, 10 repeticiones. Luego súbale a 15, haga 8. Luego súbale a 20, haga 6. Y así, hasta que terminen 2 o 3 repeticiones. Ahí, ¿qué estaría haciendo entonces con mi...? Digamos que hay algo que se está trabajando, si el entrenador tiene en cuenta el peso, o sea, un ejemplo, si el peso máximo que usted puede levantar para hacer una repetición son 30 kilos y está haciendo ese trabajo piramidal, eso que se llama trabajo piramidal, que lo que busca es llegar al fallo, o sea, busca llegar es al fallo, que si usted puede hacer una sola repetición con tanto peso, eso es fallo, o sea, que el músculo rompa totalmente sus componentes, sus fibras musculares, sus miofibrillas y ya no tenga la energía y la fuerza para desarrollar el movimiento. Eso se llama método piramidal al fallo. Entonces, voy aumentando de manera progresiva el peso bajo la repetición hasta llegar a una sola repetición y solo lograr hacer un movimiento. Listo. Bueno, yo tengo una pregunta. Para yo llegar a la hipertrofia, yo tengo que realizar una carga progresiva. Bueno, se dice que la carga progresiva es aumentarle el peso cada semana. ¿Eso funciona para la hipertrofia? Bueno, aquí hay que, digamos que aclarar algo, que cuando hablamos, hipertrofia es el desarrollo de masa muscular, ¿sí? Hipertrofia es el desarrollo o aumento de masa muscular. Desarrollo, y hay dos tipos. Hay un tipo que es hipertrofia sarcoplasmática y hipertrofia miofibrilar. Son dos hipertrofias diferentes. Entonces, la hipertrofia sarcoplasmática es la que me dice que el músculo está compuesto por fibras musculares y dentro de las fibras musculares están las miofibrillas. Pero dentro de esa fibra muscular hay un líquido que se llama el líquido sarcoplasmático, que es el que compone el músculo. Entonces, cuando yo hago esa hipertrofia sarcoplasmática, que hablándolo en términos de entrenamiento, lo que busca es desarrollar volumen, no fuerza, sino volumen, la dimensión del músculo crezca mucho, pero sus componentes, las fibras musculares, no crezcan. Entonces, lo que hace es aumentar el líquido sarcoplasmático que componen las fibras musculares y el músculo se ve grande. Y hay otra hipertrofia que es la miofibrilar.
¿Qué es lo que busca esa hipertrofia? Desarrollar más fibras musculares dentro de la fibra muscular. Y esa me permite, al tener más componentes, más fibras musculares, más miofibrillas, pues voy a tener un músculo más grande, pero voy a tener más fuerza. Entonces esa es la diferencia entre esas dos. Ustedes pueden observar en el común que hay hombres así súper grandes, voluminosos, que tienen harto desarrollo muscular. Esa hipertrofia se llama sarcoplasmática. Y hay otras personas de contextura delgada, con músculos, pero tienen mucha más fuerza que esa persona que tiene más volumen en su cuerpo. Entonces, son dos tipos de hipertrofia que se manejan de manera diferente. Una se trabaja con un entrenamiento más repetitivo, con poco peso, que es la sarcoplasmática, se desarrolla con muchas repeticiones y poco peso. Y la miofibrilar, que casi siempre la desarrollamos o la trabajamos con el método piramidal en ascenso. O sea, de menor peso a mayor. Así buscamos desarrollar la hipertrofia miofibrilar y la sarcoplasmática. Listo. ¿Qué otra cosa? Si nos podría hablar de, o sea, de un volumen que se entendió que es como un superávit calórico, se tiene que hacer un superávit calórico, y para bajar un déficit calórico. Pero si en ese déficit calórico se pierde no solo la grasa, sino también la masa muscular. Bueno, Carlos está hablando de dos técnicas de los nutricionistas, ¿sí? En cuanto a un déficit calórico y un volumen calórico o un consumo elevado de calorías. Cuando yo hago, digamos que un déficit calórico, lo que estoy haciendo es reducir el número de calorías que está consumiendo mi cuerpo. Y eso lo que busca es perder peso, masa muscular y perder el IGC, que es el índice de grasa corporal. Los dos disminuyen. ¿Por qué? Pues porque estamos haciendo un déficit calórico y lo que hace el cuerpo, como no estoy consumiendo esas calorías que necesito, entonces el cuerpo empieza a absorber la grasa que tiene retenida en algunas zonas, en la barriga, en los brazos, en los glúteos, en las piernas, y ahí es donde el cuerpo es tan, digamos que es tan perfecto que se autorregula. Uy, este man no me está dando la energía suficiente, entonces venga, empezamos a absorber esa grasa, ¿sí? Pero esa absorción no se hace, por decir, cuando una persona dice, uff, voy a hacer 500 abdominales para quemar toda la barriga. No, usted está trabajando el músculo abdominal, pero hacer 500 abdominales no le va a garantizar que usted pierda la grasa del abdomen, porque científicamente está comprobado que la grasa no se quema de manera específica, sino de manera general. O sea, cuando yo hago un ejercicio, ya sea cardiovascular o un ejercicio de pesas, la grasa se está quemando de manera general, no de manera específica. O sea, hacer 1000 abdominales, no estoy quemando la grasa del abdomen, la estoy quemando en general de mi cuerpo. Y cuando yo hago un trabajo de déficit, de aumento calórico o un volumen calórico elevado, lo que está permitiendo es que el cuerpo aumente su capacidad de energía, pero, o sea, su consumo de energía, pero para ese consumo elevado de energía, yo también tengo que aumentar el gasto energético, o sea, tengo que aumentarle ya sea a la disciplina deportiva que esté aplicando, al entrenamiento que esté haciendo en el gimnasio y pues habitualmente a lo que yo hago. O sea, porque todo mundo tiene consumo de energía. Cuando ahorita estamos quemando energía. Cuando ustedes están presentando un parcial, están quemando energía. Cuando estamos sentados, tenemos
energía que estamos consumiendo. Entonces, normalmente una persona necesita para realizar su quehacer cotidiano unas 2.000 calorías. Entonces, hay que partir de ahí. Si es una persona que quiere aumentar masa muscular, pues tiene que aumentar su consumo diario de 3.000 a 3.500 calorías, dependiendo del objetivo físico. Yo tengo una pregunta, Y mi bien, pregunta es, el cambio climático o el tiempo climático, por ejemplo, si uno entrena por la mañana o por la tarde o por la noche, ¿puede generar algún cambio en el tipo de ejercicio? ¿Y cuál recomienda, qué horarios recomienda entrenar? Ah, ok, ya es que le había entendido el cambio climático. Bueno, de acuerdo a varias investigaciones también que se han hecho, Colegio Mayor Americano, la OMS, los nutricionistas y varios entrenadores recomiendan que el entrenamiento se haga en la jornada de la mañana, en la mañana. ¿Por qué? Porque es que cuando yo entreno en la mañana, estoy alejado de todos los procesos metabólicos que tiene mi cuerpo. Estoy alejado de que si acabé de desayunar, entonces el cuerpo ya está empezando a trabajar para absorber esos nutrientes que el cuerpo consumió durante el día. Entonces, digamos que no estoy diciendo que en la noche sea malo o que al mediodía sea malo entrenar, no, sino que viéndolo desde el punto de vista fisiológico, desde el punto de vista metabólico, es mejor o tienen, digamos que, mayor facilidad de entrenar antes de desayunar o en la mañana. No, listo, gracias, profe. Listo. yo tengo dos preguntas frente a eso. Bueno, la primera es que si yo estoy en un volumen, ¿no? Eh, que pues claramente es aumentar la masa muscular, pero para yo hacer una definición tengo que hacer un déficit calórico. Entonces ahí también estaría perdiendo el músculo. Depende de cómo vaya a ser el déficit calórico, porque pues hay que tener en cuenta que dentro de nuestros nutrientes existen 3 macronutrientes. Están las proteínas, las grasas y los carbohidratos, que son los 3 macronutrientes que componen, digamos que, esta tabla nutricional de nuestro consumo de energía. Entonces, de acuerdo al objetivo, si estoy en una fase de aumentar masa muscular, entonces debo de estar consumiendo carbohidratos y potenciar más la parte de proteínas. Pero si quiero hacer un proceso de definición, de tonificación muscular, lo que debo hacer es un déficit calórico, pero lo que voy a disminuir en esa dieta o en ese consumo calórico van a ser los carbohidratos y las grasas para que el cuerpo absorba netamente las proteínas y pues los vegetales, ¿no? Y es recomendable el entreno en ayuno. Pues lo que les comentaba, hay estudios que nos han demostrado que el entrenamiento alejado antes de cualquier proceso metabólico beneficia porque y genera un mayor, digamos que, un mejor rendimiento en cuanto a la ejecución de la actividad física, pero tampoco descalifica hacerlo ya sea en la tarde o en la noche. Digamos que tiene un mejor rendimiento en cuanto a que estamos alejados de todos esos procesos metabólicos. Y según eso, ¿también tendría un Bueno, mejor resultado? entrenar. ¿Cómo, Daniel Alberto? Y según lo que su merced nos dice, ¿también tendría un mejor resultado o no? ¿O es igual? No, digamos que eso depende también de la calidad del entrenamiento, depende de la calidad de vida que tenga la persona, pero pues como tal, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, ya sea en la noche, en la madrugada, realizar actividad física es el objetivo y ese es, o sea, eso es lo beneficioso, ¿sí? Pero digamos que como tal,
lo único que se va a beneficiar es el rendimiento en el momento, pero el resultado va a ser el mismo. Lo importante es entrenar. Perfecto, esa es la palabra, lo importante, lo ha dicho Carlos, lo importante y la clave es entrenar. Bueno, no sé si alguno de mis compañeros tendrá otra pregunta adicional. Yo tendría una pregunta. ¿Qué parte del cuerpo es más fácil perder o ganar masa muscular? Digamos que pues, dentro de lo que yo sé o dentro de mi experiencia, no hay un estudio como tal que nos revele cuál es el músculo que más es más fácil o más desarrollo o más déficit tenga para ganar o perder peso. Digamos que eso va más en la parte fisiológica y morfológica del individuo, ¿sí? Porque hay personas que tienen, no sé, un metabolismo rápido, entonces no suben rápido de peso, porque por tener metabolismo rápido. O personas que tienen metabolismo lento y desarrollan músculo muy rápido. Entonces, depende más, como les decía al principio, de que partamos de que somos individuos diferentes, partimos desde la individualidad y que cada persona desarrolla, digamos que, técnicas y maneras diferentes, estímulos diferentes. Entonces, puede que a una persona un ejercicio le sirva, pero digamos, a Luis le sirve un ejercicio, pero a Carlos ese ejercicio que hace Luis no le sirve en cuanto a la práctica deportiva. Entonces, eso es incierto porque partimos desde ahí. Todos los cuerpos son diferentes. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene una pregunta o algo? Yo no. Yo creo que esta es la última pregunta y terminamos. Bueno, sabemos que los hombres entrenan más que todo la parte superior, o sea, de la cadera hacia arriba, pero las piernas las descuida. ¿Qué consecuencias traería no entrenar las piernas? Bueno, Quedan como un cono. la pregunta es subjetiva. La pregunta de Carlos es muy subjetiva, pero digamos que sí, uno ve con frecuencia eso, que los chicos se preocupan más por entrenar su tren superior que su tren inferior. Y digamos que qué consecuencias tiene. Visualmente se ve mal, porque pues vemos personas con un tronco fortalecido, buenos brazos, pero sus piernas muy delgadas. Entonces, digamos que visualmente no se ve bien para mi concepto. Para otras personas sí. Hay otras personas que sí les gusta. Bueno, eso, por eso les digo que es como muy subjetivo el tema. Pero ya viéndolo desde la parte fisiológica o morfológica, digamos que las consecuencias como tal es que nosotros debemos entrenar todos los grupos musculares para que haya un desarrollo armónico de nuestro cuerpo. Si yo entreno abdomen, entreno espalda. Si yo entreno bíceps, entreno tríceps. La idea es siempre trabajar todos los grupos musculares para que haya un desarrollo armónico, funcional, para que mi cuerpo pues trabaje de manera armónica, tenga un desarrollo equilibrado tanto en la parte superior como en la inferior. Bien, yo quiero, bueno, confirmar o desmentir un mito. Mucha gente dice que las personas, bueno, los hombres que tienen mucha masa muscular y son grandes o tienen piernas muy grandes, eh, el tamaño del miembro masculino se va a reducir. ¿Eso es cierto o no? Bueno, dentro de los conceptos que yo he manejado y he investigado, digamos que no hay una relación en cuanto a eso, no hay una
No hay algo objetivo que nos diga, ay, mire, sí, esto, usted por hacer tanto peso, por desarrollar tanta masa, entonces su miembro masculino se va a reducir a tanto porcentaje. No, no está demostrado, digamos que científicamente. Puede que esas personas, si hablamos de que usan algunos productos farmacológicos como los esteroides, los anabólicos y todo este tipo de productos que ya ustedes mencionaron o bueno, tratamos de mencionar por medio del preentreno y las proteínas, esto sí afecta más el rendimiento funcional, la parte fisiológica del aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Porque pues digamos que lo que les decía, ese consumo exagerado de anabólicos o de esteroides en el cuerpo, lo que van a hacer es afectar tanto el rendimiento en la parte del aparato reproductor del hombre, porque pues va a estar más sobrecargado sus riñones, su hígado. Entonces esto lo que va a hacer es alterar ese funcionamiento del sistema secretor, del aparato reproductor del hombre, y eso sí puede alterar. Eso sí está comprobado que digamos que ese uso excesivo de esos productos pueden alterar el funcionamiento de estos órganos. Bien. ¿Quieren decir algo? Yo quedé con una duda cuando Mauricio estaba nombrando de que si las personas obesas podían usar como creatina y este tipo de cosas. Digámoslo así, si consumen eso, pero lo llevan acompañado como de un buen entrenamiento, de un buen tipo de ejercicio, ¿eso puede ayudar o no les puede Digamos, servir para disminuir peso? Luis, como la idea de una persona que esté con el índice de masa corporal elevado, la idea es reducir el consumo. Entonces, digamos que no va a favorecer. Yo como entrenador, lo que le recomiendo a una persona que esté con el porcentaje de grasa y con el índice de masa corporal elevado, lo primero que le aconsejo es hacer un cambio progresivo en su dieta diaria, en su consumo de energía diario. Tratar de empezar a reducirle de manera progresiva el consumo de energía, y una vez la persona haya reducido ese consumo de energía, empezar a trabajar la parte física de una manera más intensa para que la parte física, la parte metabólica empiecen a trabajar en conjunto y la persona logre perder peso. Pero digamos que consumir proteína a una persona que está con su índice de masa corporal elevado no le va a beneficiar, ¿sí? Si lo hablamos teniendo en cuenta las medidas antropométricas, o sea, si vemos una persona que tiene un diámetro abdominal muy grande, que supera los 100 centímetros, que está en riesgo cardíaco, que tiene el tejido o la grasa corporal en un 30%, no nos va a beneficiar para nada. Pero si es una persona que tiene el índice de masa corporal elevado, pero sus músculos están tonificados, es una persona que tiene perímetro abdominal estándar, adecuado. O sea, ¿qué quiero explicarles? Es que hay personas que miden 1,60 y pesan 70 kilos, pero esos 70 kilos son en masa muscular, son en músculo. Entonces, si van a consumir proteína, perfecto. No hay problema porque pues es una persona que tiene músculo, que es ectomórfica, ¿sí? Pero si es una persona que por sus indicadores está en obesidad 1, en hipotiroidismo, en su perímetro abdominal está en riesgo cardíaco, que es después de los 100 centímetros, no es posible que consuma ese tipo de proteínas porque lo que va a hacer es seguir aumentando todos esos porcentajes. Listo. Gracias. Bien, ¿nadie más tiene alguna pregunta? No. Bueno, entonces yo creo que con esto terminamos. Muchas gracias, profesor. Voy a dar por terminada la grabación. Muchas gracias.
Bueno, a ustedes por el Pues muchas espacio. gracias, profesor. Bueno, Chao.